Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar esta charla entre periodistas acerca del periodismo potosino, inicios, evolución y anécdotas. Y estamos transmitiendo a través de la señal de Radio Universidad 88.5 FM en San Luis Potosí, 91.9 FM en Matehuala y en el Facebook de Cultura UASLP y de Arte y Cultura UASLP, Radio y Televisión UASLP. Entonces vamos a iniciar, les voy a presentar a nuestros invitados el día de hoy. Anita Rodríguez de Palacios, que fue la primera periodista titulada en San Luis, egresada de la escuela Carlos Septién García de la Ciudad de México. Ella fue reportera en los periódicos El Sol de San Luis, Tribuna, El Heraldo, Momento, corresponsal de novedades, jefe de prensa del Instituto Estatal Electoral en las elecciones extraordinarias para gobernador en 1993, jefa de prensa del torneo Challenger en San Luis Potosí durante 28 años y es coautora y autora de varios libros. Tenemos a Adriana Ochoa, egresada de la segunda generación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, hoy facultad, y de la cual es directora. Actualmente es directora. Se inició en El Heraldo como reportera y auxiliar de redacción. Escribió en Expresiones de San Luis en las épocas del mavismo. Ha ganado varios premios estatales de periodismo, el más reciente este año. Es columnista y actualmente coordinadora editorial de Pulso, versión digital y sección San Luis Potosí. El señor Miguel Mora Martínez, desde muy joven se inició en el periodismo. Su primer trabajo fue una entrevista con el campeón mundial de boxeo Raúl Ratón Macías. Ha sido reportero policíaco y de información general, jefe de información, de redacción, editor, subdirector, fundador de varios periódicos en San Luis y otros estados. Escribe su columna deportiva El Pibe en Pulso desde hace 10 años y es pionero de la publicación de periódicos en circulación dirigida. Luego nos platica qué es eso y ha recibido varias veces el Premio Estatal de Periodismo también. Y tenemos también ahorita a Gertrudis Francisco Martínez García, mejor conocido como El Zurdo, que se inició en El Sol de San Luis en 1973 como reportero y ha trabajado en varios periódicos potosinos y de otros estados y ha sido fundador de algunos de ellos. Ha tenido la oportunidad de conocer de cabo a rabo todo el periódico, desde la redacción hasta las áreas de fotocomposición, publicidad, circulación, administración y producción, y se ha especializado en la reparación de computadoras, cámaras fotográficas horizontales y sistema eléctrico de rotativas. Vamos a ver si se conecta Juan José Rodríguez, que hasta el momento no se ha conectado, pero vamos a iniciar. Anita, para que nos platique sobre los inicios del periodismo en San Luis Potosí. No puedo empezar esta charla sin enviar una cordial felicitación a todos los potosinos. Creo que todos, inclusive para mí, es muy gratificante saber que vivimos en una entidad muy cultural. San Luis Potosí, no nada más la ciudad capital, todo el estado puede presumir de su cultura. ¿Y qué es cultura? Bueno, es el conjunto de conocimientos, de ideas, de tradiciones, de costumbres. Por consiguiente, el periodismo entra dentro de esta fase importante de la cultura potosina. El periodismo en San Luis Potosí ha tenido y tiene una doble personalidad. La primera como actor importante que se mueve, la segunda como expectante, pero como transmisor de noticias, de acontecimientos y de ideas. Y en consecuencia es salvaguarda de la memoria histórica de alguna entidad, concretamente de San Luis Potosí. Pero la noticia más grata que ahorita podemos comentar es que el periodismo potosino, dentro de unos poquitos años, va a cumplir 200 años de historia sin interrupción. Va de historia. En 1822, un señor llamado José Mariano Cabrera intentó editar un periódico y lo anunció como quien anuncia, por ejemplo, yo el año que entra me voy a poner a dieta y nunca nos ponemos. Así don Mariano Cabrera anunció en el volante que iba a sacar un medio de comunicación, pero el señor Cabrera se tardó más en pensar el nombre de su periódico que en que ni siquiera apareciera y fuera un intento fallido.
Fíjense nada más, si no se tardó tanto el señor Cabrera, su medio de comunicación se iba a llamar Aparato para la Miscelánea del Pensador de la Provincia del Potosí. Claro. ¿No? Pero ahí no pasan mayores. Pero realmente la historia empieza en febrero de 1828, fíjense ustedes, en unos 7 años tendremos ya pastel de 200 velas. Este primer periódico se llamó El Mexicano Libre Potosinense. Según los historiadores, Rafael Montejano, que en su edición preciosa sobre merografía potosina, dice que en ese periódico no consta autor alguno, pero el historiador Manuel Muro afirma que lo editó un señor llamado Lugardo Lechón, entonces regidor del ayuntamiento. Este Mexicano Libre Potosinense aparecía domingos y jueves. Tenía 8 páginas y la suscripción costaba 8 reales. Terminó con su número 85. A partir de entonces, de este Mexicano Libre Potosinense, un caudaloso río de tinta ha corrido sobre el papel en estas tierras. Es imposible que mencionáramos los nombres de periódicos, revistas, boletines, gacetas, gacetillas, pero voy a mencionar algunos que me llamaron la atención por ciertas características simpáticas o históricas. Miren ustedes, después del Mexicano Libre Potosinense apareció un medio llamado el Telégrafo Potosinense. Apareció en 1929. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque en su nota introductoria, en su primer editorial, su razón de ser de ese periódico, dijo que nacía para llenar la curiosidad de los pobladores. Después podré mencionar el periódico La Esmeralda, que su primer número está fechado en 1879. Este periódico es preciso mencionarlo como de un punto y aparte, porque fíjense ustedes que en su etapa inicial fue dirigida por Paulo Colunga, Adriana Aguirre y ¿saben por quién más? Por nuestro ilustre poeta Manuel José Otón. Entonces, esto nos da una certeza que nuestro máximo poeta, o de los más importantes en las letras nacionales y españolas, también hizo periodismo. Y también después participó en otro periódico que enseguida voy a nombrar y que forma, digamos, como que lo máximo del periodismo potosino en el siglo XIX. Me estoy refiriendo al Estandarte. Este periódico Estandarte fue fundado, dirigido por Primo Feliciano Velázquez, José Guadalupe Rostro y Ambrosio Ramírez, pero el director fue don Primo toda su vida. Sus páginas se enriquecieron con muchos autores y entre ellos, insisto, por Manuel José Otón, cuya prosa era sencillamente deliciosa. Y este periódico tiene esta anécdota o este suceso, que al morir don Primo, su hija o sus descendientes, yo no sé si ellos lo publicitaron o se dieron cuenta de una universidad de Estados Unidos y la universidad dijo, lo queremos comprar. Estuvo a punto de irse de San Luis Potosí el periódico Estandarte, que duró 27 años. Muy bien. Entonces se dio cuenta el licenciado Rafael Montejano de tal situación y convocó a empresarios, convocó a agentes pues de importancia económica, cultural de la ciudad y les dijo lo que estaba pasando. Y dijeron, de ninguna manera, no vamos a permitir que se lleven esta joya del periodismo potosino. Y entre todos se cooperaron para que el periódico se quedara aquí y la colección completa se encuentra en la biblioteca de la universidad, pero que realmente es Centro de Documentación Histórica Rafael Montejano. Bueno, Anita, vamos a darle la palabra al señor Mora. Me parece bien. A ver qué nos platica. Que abra su micrófono.
Bueno, no sé, me pidieron ustedes que hablara yo sobre cómo era las redacciones de aquellos tiempos cuando yo comencé en el Heraldo y cómo nos formábamos los periodistas nuevos. Sucede que cuando yo tendría como unos 17 años, el Heraldo me abrió las puertas para trabajar punteando las notas que llegaban en el teletipo y en el Divatel, que era un aparato donde se recibían las informaciones internacionales. Gente importante que vino de fuera, pero con un periodismo muy trascendente, dirigió este periódico que ha sido uno de los grandes rotativos del centro de México. Recuerdo yo a don Carlos Loret de Mola, abuelo del actual periodista televisivo. Recuerdo a don Fernando Batista, un yucateco maravilloso, pero siempre silbando, cantando, haciendo un trabajo con alegría. Él fue quien me abrió la oportunidad de ingresar a la redacción del Heraldo, porque le gustó mucho cómo era mi ortografía, que desde siempre ha sido muy relevante, gracias a la maestra Delia C. de Manso, quien me abrió la enseñanza de la gramática. eh, Gracias a ella, porque en la escuela, sección 24, recuerdo a don Santiago García, un cubano periodista que estuvo un tiempo en San Luis Potosí, con mucho colmillo periodístico. Asimismo estuvo el señor Francisco Juaristi, extraordinario también en su labor informativa, pero desgraciadamente duró poco tiempo y se fue a los Estados Unidos a trabajar en algún medio importante. También estuvo un señor que fue director de Novedades, aquel periódico importante también, que estuvo circulando en la Ciudad de México, Novedades. Don Fernando Mora fue para nosotros un guía muy especial porque era un apóstol del periodismo, de la enseñanza de periodística. Don Antonio Estrada Salazar, válgame Dios con este señor, un señorón del periodismo, un señor que manejó perfectamente la información cuando los movimientos políticos del navismo, manejó sabiamente la información de la parte oficial y de la información de la parte navista por la línea central, dándole oportunidad a ambos sectores de abrirle las páginas, de informar a través de las páginas del periódico de sus acciones. Don Antonio realmente fue uno de los mayores impulsores y formadores de los periodistas jóvenes allí cuando estuvo dirigiendo el periódico Heraldo. Él personalmente me entregó de puño y letra clases de periodismo, cómo era la noticia, el reportaje, la entrevista, etcétera, que todavía conservo en mi archivo personal. Yo surgí en ese tiempo como reportero, como cronista deportivo, porque como decía Lucy en la presentación, tuve la oportunidad de asistir al aeropuerto que funcionaba aquí donde está el Parque Tangamanga 2, porque el Ratón Macías, que era el ídolo máximo del boxeo mexicano, estaba allí y en la redacción no había un solo reportero porque no era el tiempo de que iban a entrar a trabajar. Llegó Isaac M. Delgado, el famoso Chate Isaac, fotógrafo, y le dijo al director: señor director, en el aeropuerto está el Ratón Macías.
vaya a ver quién está en la redacción para que vayan a entrevistarlo. No hay nadie, señor, nada más el jovencito de Ibatel y de los teletipos, que vaya y haga la entrevista. Y yo me quedé pasmado, señor, si yo no sé nada de esto. ¿Usted sabe taquigrafía? Sí, señor. Pues usted hace la entrevista, se va con el chato y me trae la información. Pues el chato afortunadamente fue el que preguntó, yo apunté y al llegar a la redacción, pues yo sabía, me había empapado de las redacciones de las grandes agencias de noticias porque todos los días leía y punteaba notas. Me salió bien la información. Uy, señor. Afortunadamente, la competencia solamente entrevistó al ratón, pero había también otros dos boxeadores importantes, el Papelero Sánchez y Memo 10. También les hicimos la entrevista y salió una información muy completita. Pues empezó con el pie derecho, señor Mora. Con el pie derecho, pero sucede que cuando me dijo, a ver, jovencito, yo lo quiero aquí en la redacción. Sí, señor, pues muchas gracias por darme la oportunidad. Yo pensé que me iba a dar la fuente de deportes. Me dijo, se me va a la sección policíaca. Pero por Dios, si yo no sé nada de esto, señor. Bueno, ¿quiere ser periodista, sí o no? Sí, señor. Entonces, se me va policía. Sí, señor. Así es. En bueno, vamos. Sí. Vamos a darle la voz a Zurdito, porque se nos va el tiempo. A ver, Zurdo, platícanos tú que empezaste desde que se ponían los cuadritos o no sé qué hay. ¿Cómo era? ¿Cómo ha afectado la modernidad a la edición? Bueno, yo cuando me incorporé en 1973 al Sol de San Luis, todavía se ocupaba el sistema, lo que le llamábamos el sistema caliente. O sea, el trabajo, la tipografía, la impresión en las placas de impresión para la rotativa a punta de plomo. Era un trabajo tremendo porque, según yo, pues en el Sol de San Luis, el trabajo el periódico que iba a salir mañana se empezaba a hacer desde ayer, porque el trabajo de linotipos, el de formación, era ingente, era un trabajo tremendo, mucha gente, y entonces fue en 1974 cuando don Nacho Rosillo tuvo el apoyo del coronel García Balseca y el apoyo de otro director, el que estaba en Monterrey, digo en Tampico, y adquirieron la primera rotativa offset junto con todo el equipo que la antecede, máquinas perforadoras, cerebros, en fin, capacitaron a la gente y en ese año, en el 74, el Sol de San Luis empezó a salir en color. Ya en el 75, cuando nos vamos a la fundación del periódico Momento, pues fundamos el periódico pues, con tecnología de punta, la que había en ese tiempo. Se utilizaban no unas computadoras como la Llora, sino unas computadoras tamaño ropero, que era muy complicado utilizarlas. Se utilizaban horizontales, se utilizaban insoladoras, se utilizaban ampliadoras para la separación de color y poder salir, insoladoras se utilizaban. Pero en fin, la tecnología nos fue alcanzando hasta que empezamos a cambiar los sistemas de las computadoras, aquellas fenomenales, ya por PCs de escritorio que escribían en máquina láser. En las mismas computadoras se armaban las planas
la plana se mandaba a ampliar a las máquinas de fotomecánica para hacer el tamaño negativo, para después compaginar y hacer la placa para la rotativa. Y fue avanzando la tecnología. De los primeros sistemas para armar planas, pues fue el PaceMaker, fue uno de los primeros. Y ya fue cuando entró Windows y entonces ya se fue facilitando mucho el trabajo del editor. El editor capturaba, hacía ahí sus planas. Los reporteros ya no tenían que escribir en máquinas, escribían en sus propias máquinas, en propias computadoras, y continuó avanzando la tecnología, ¿verdad? El siguiente paso fue pues ya eliminar las máquinas de fotomecánica, eliminar primero las máquinas de fotomecánica, pero después en las máquinas en aquel tiempo modernas, pues se alimentaban con la computadora y salía negativo, el negativo que iba a la rotativa. Pero siguió avanzando la tecnología, inventaron ahora después unas máquinas que le nombran CTP. Estas máquinas también se alimentan a través de la computadora de los editores, y el producto final de la máquina es una lámina impresa que va directamente a la computadora, digo a la rotativa, y es así como se facilita es el avance de la tecnología en cuanto a la impresión de periódicos. En el caso quiero poner, sin parecer presumido, en el semanario que edité aquí en la casa durante 9 años, pues nada más tenía mi computadora y una prensa plana, y con eso salía mi periódico para cada semana para repartir en los municipios donde circulaba el periódico. Pero en fin, yo creo que esto va a seguir todavía avanzando. Y en opinión personal, pues, y de muchos, pues dicen que el avance de las redes sociales, pues, está matando poco a poco la circulación de los periódicos. En mi opinión, no, yo siento que los periódicos siempre van a existir. Incluso a nivel mundial ha habido periódicos que se han ido directamente al internet y han tenido que regresar a la edición de papel para poder continuar su trabajo. Bueno, tenemos que hacer un corte en radio, pero vamos a seguir platicando en Facebook. Les digo que pueden, si alguien quiere hablar para hacer algún comentario, alguna pregunta a nuestros invitados, es el 444-826-1347. Entonces vamos a un corte y regresamos con Adriana Ochoa para que nos platique sus impresiones. Seguimos entonces aquí platicando, Zurdito. Seguimos platicando en el Facebook de toda esta evolución que ha tenido el periódico, de todas las anécdotas. ¿Qué más? A ver, platiquen en lo que regresamos a radio. Vamos a seguir en Facebook. Entonces, a ver. Por aquí deja ver si lo encuentro. Es una familia, es una pregunta muy garigoleada de una persona que todos ustedes conocen. ¿De quién? A ver. Que le dicen la piraña. Ay, la piraña. Pero déjame ver si la encuentro. Ay, qué. Bueno, mientras, señor Mora, díganos algo de todo lo que hemos estado hablando aquí en Facebook, aprovechar estos minutitos también. Bueno, pues sí quiero comentar esto. En nuestro tiempo, de aquel periodismo más romántico, más auténtico, digamos, los políticos nos pedían de favor que los incluyéramos en nuestras informaciones
para que la gente supiera que estaban vigentes. En aquellos tiempos, los partidos políticos no podían publicar nada si no pagaban doble tarifa. Incluso aquel señor Salomón H. Rangel compraba un cuarto de plana para publicar sus mensajes de la voz que clama en el desierto. No sé por qué a través del tiempo los políticos fueron infiltrándose en los medios de alguna manera u otra y ahora son los principales actores de las informaciones de todos los días. Y la verdad, la información de los políticos cansa, aburre, es detestable. Pero hay que decir lo que no hacen y lo que hacen mal. Pues sí. No, bueno, han estado... Sí, a ver. Pues, mira, lo que pasa es que estábamos en el inicio de las primeras décadas del periodismo, ¿verdad? Y queríamos resaltar un poquito qué asuntos trataba el periodismo de ese tiempo y que se continúa hasta nuestros días. Pues trataba y sigue tratando temas políticos, literarios, artísticos, científicos, médicos, de moda, de espectáculos, de variedades, etcétera. Pero tengo aquí una frase que dice Joaquín Antonio Peñalosa en su libro sobre la literatura del siglo XIX, y pienso yo que es una frase que sigue Anita, te voy a interrumpir para regresar. Sí. Bueno. Con la transmisión, continuamos con la transmisión especial a través de la señal de radio. Correcto. 88.5 FM en San Luis Potosí, 91.9 en Matehuala y en Facebook Cultura UASLP. A ver, Anita, nos estabas diciendo sobre lo que se publicaba en los periódicos antes y enseguida ya continuamos con Adriana. Muy bien. Sí, decía yo que Monseñor Peñalosa sintetizó en una frase brillante como las que siempre tiene, cómo era ese periodismo del siglo XIX, pero que pasó al XX y creo yo que hasta nuestro día. Lo voy a citar textualmente, no voy a hacer un comentario extra, lo cito textualmente, abro comillas y dice así: el periodismo fue la enorme tentación de los escritores del siglo XIX. Todo mundo era poeta y periodista, narrador y periodista, dramaturgo y periodista, burócrata y periodista, maestro y periodista. Podríamos titular sin exageración, el siglo XIX fue la invasión del periodismo. Ándale. Y después ya siguió la televisión y luego el radio. A ver, ¿qué nos dices, Adriana? No, creo que sigue siendo la gran tentación. Creo que en el siglo XX tienes grandes ejemplos de escritores que fueron periodistas, Hemingway, García Márquez, Mario Vargas Llosa. Yo tuve la oportunidad de conocer a quien fue su director en el primer periódico que colaboró en Perú de jovencito, decía que desde entonces se veía que era brillante. Entonces, es una actividad muy atractiva y sí, tiene razón Anita. El siglo XIX es el siglo de oro de la prensa impresa. En buena parte esa es la razón por la que había tanto interés por participar en esta actividad, creo. Y luego, ahora, ¿qué pasa con la modernidad y con las redes? ¿Cómo ves tú al periodismo escrito? Si tienes un periódico como El País, prescinde de la rotativa, me estás hablando de que sí hay algo que las rotativas ya no ofrecen. El periodismo creo que va a seguir, sigue vivo, pero pasa por una gran crisis de tipo tecnológico que no medimos y lo hicimos bastante mal en el momento en que viene la irrupción. Yo soy de una generación de la fase en la que ya no se usaba el sistema caliente que mencionan. Yo ya no conocí los plomos, no conocí nada de eso. Yo conocí el offset, pero todavía me tocaron máquinas de escribir mecánicas en la redacción. En la redacción. Aunque yo en prepa ya había llevado computación y estaba acostumbrada a escribir en computadora, pero el Heraldo, que fue el primer periódico donde yo entré, tenía máquinas mecánicas y eran
unas verdaderas catedrales mecánicas, aquellas, unas Remington enormes que parecían catedrales medievales de grandotas y muy, muy duras. Pero el periodismo impreso lo que tiene que cambiar, o lo que está cambiando, es el formato, nada más. Y tendremos que adaptarnos al formato. Y creo que el periodismo impreso queda para nichos de público. Lo que están haciendo es que el día a día, la historia de lo inmediato, como le llamaba Renato Leduc a la noticia del día a día, esa es la historia de lo inmediato, se está yendo por los formatos digitales y la impresión se deja para un nicho de lectoría muy específico y muy especializado. Es como va el negocio nos falta mucho trabajo por hacer, porque en el entusiasmo de las redes sociales y de este concepto de hace una década, que era toda la esperanza del periodismo ciudadano, de que iba a romper techos de cristal, porque todos íbamos a tener la oportunidad de expresarnos en las redes, tuvo gloria y defecto en lo mismo, en que gente sin formación, cualquier ciudadano podía expresar lo que quisiera, pero eso te lleva al fake news, es el camino al fake que ahora tenemos y que estamos tratando de rebatir, no solo los que nos dedicamos a esta profesión, sino los grandes corporativos de plataformas tecnológicas, porque fue tanta la invasión que entraron voces y plumas no necesariamente especializadas, no con una formación de verificar los datos antes. Sube lo que quieras, te vas a volver famoso entre más escandaloso, más escabroso, más sangriento, más torticero aparezca lo que subas, te vas a volver famoso. Entonces generaron estas burbujas de personalidades y de perfiles en las redes sociales que no tienen un sustento profesional ni ético, ni todo el tiempo que lleva formarse un periodista, no solo en las escuelas. Los periodistas que nos antecedieron a nosotros en el mercado, al menos mi generación, periodistas muy, muy formados, muy informados, gente que procuraba leer y que quizá no, porque no había escuela de comunicación, no había escuela de periodismo, no tuvieron esa oportunidad, pero la base la tuvieron, que es la información, la curiosidad y las ganas de contar historias. Creo que eso ahí estaba. Eso hay que recuperarlo ahora con una nueva tecnología. Vamos a volver a contar historias y sustentadas y con un sentido ético y un sentido social. No nada más escandalizar o ganar famas en las redes sociales, no, mucho más, ser más responsables. Y el público tiene que ser también más responsable para no creerse de todo lo que le dicen, ¿no? Creo que ha estado filtrando eso. El público sí se ha vuelto más cauteloso y ya lo exige. Ya ves a nuevas generaciones. Hace todavía 5 o 6 años éramos muy inocentes. No, pues es que apareció en Face y es la verdad. Pues no, en Face puede subir todo el mundo lo que quiera, así sea la cosa más tonta, más ñoña, más escandalosa, pero falsa. Es un trampantojo, es como le llaman a estos escenarios encima de las fincas cayéndose en Europa y que pintaban un cuadrito para que se viera la fachada bonito. Bueno, es algo así. Pero yo creo que también antes se daba con el periódico, que decías, es que lo leí en el periódico, aunque fueran mentiras. También. Si alguien ponía mentiras, pues se daba también en el periódico, ¿verdad? Tienes estas grandes mentiras por ejemplo, la historia de los infográficos, el primer infográfico que se conoce es el supuesto ataque a un barco de Estados Unidos en La Habana y que le da el pretexto a los Estados Unidos para entrar en guerra con España para la independencia de Cuba. Y es un periódico que se prestó a una mentira. Sí, a esto, vamos, los Iraks falsos del armamento químico que nunca existió, o estas cosas que quedan en duda, ya se hacían antes y sí, también había grandes mentirosos, creo.
Bueno, a ver, me gustaría que esta última parte la dedicáramos a alguna anécdota, algo que nos haya pasado en el ejercicio de la profesión. A ver, Anita. ¿O quién quiere empezar? Sí. Empezaremos con una media dramática. Trabajaba yo en el periódico Tribuna, que era el órgano oficial del movimiento navista, y llegó un domingo, día de elecciones. El gobernador era el profesor López Dávila, y él ya estaba terminando su periodo y estaban la votación en grande. Entonces nos fuimos en un vehículo, José Dávalos, Ezequiel Díaz de León y yo, a hacer un recorrido pues, por la ciudad y por la periferia para ver cómo estaba el movimiento en las casillas. Llegamos cerca del Saucito y vimos que estaba una casilla instalada y llegaba una camioneta de redilas pues cargada de personas que las estaban bajando para las votaciones, y luego dijimos acarreados. Y entonces se bajó mi compañero José Dávalos con su cámara en ristre y se fue a tomar la fotografía y se vino al vehículo donde estábamos Ezequiel y yo estaba, digamos, de copilota. Entonces José Dávalos sintió los pasos porque se vino una persona del ejército, no sé yo de qué fuerza armada, con una pistola en la mano. Y entonces José Dávalos cogió la cámara y me la aventó por la ventanilla. Entonces yo no sabía ni lo que estaba pasando, la cogí, me la enredé así, pues el lazo de la cámara y la tenía así. Entonces llegó el hombre con la pistola y pegó en el techo y me dijo, me da la cámara. Y yo volteé y yo no sabía lo que pasaba y le dije, no se la doy. Y entonces él dijo, ¿cómo que no me la da? Que mete la mano, dio otro golpe así con la pistola y me la arrebató. Y pues por supuesto que el moretón, ahí vamos a darle la queja al profesor López Dávila hasta su casa, que vivía aquí en la calle de Capitán Caldera, y nos dijo, pues no les estoy creyendo. Total, que no pasó a mayores, pero en ese momento fue cuando me empecé a poner nerviosa porque yo no sabía lo que había pasado. Pero bueno, de ahí no pasó a mayores. Ay, pues qué bueno. A ver, Zurdito, ¿qué nos platicas? Bueno, les voy a platicar mi prueba de fuego dentro de la fuente policíaca. En alguna ocasión andaba yo con Adolfo Torres, ahí en el Charco Verde, recabando información, y un policía amigo nos pasa el chisme de que iban a detener a un guerrillero en la Industrial de Aviación, y nos dio la dirección. Entonces regresamos el chino y yo al periódico y le dijimos al señor Rosillo, y el señor Rosillo le pidió su carro a José Sacramento Arreguín. Era un Valiant sin placas, de 4 puertas. Y ahí vamos a la Industrial de la Aviación, a la dirección donde nos indicaron. Y en la primera pasada que vimos, vimos a un paletero y a un jardinero muy recortaditos del pelo. Y luego dijimos, esos son policías militares. Entonces dimos otra vuelta a la cuadra y ahí seguían. Y en la tercera vuelta que damos, de repente nos abren la puerta de atrás y nos encañonan con las 45 y nos acusan, nos dicen, ustedes son los que estamos esperando. Vámonos al monte y ahí van a quedar. ¡Qué barbaridad! Y nosotros dijimos, oye, somos reporteros, mira, ahí están las cámaras, aquí están nuestros credenciales. No, ustedes son. Total que fue tanta la insistencia que nos llevaron a San Sebastián, donde estaba el grupo B de la policía, y nadie se bajó del carro, y iba pasando un fulano, y los policías dicen, ¿usted conoce a esos? Y dice el fulano, ni a esos ni a ustedes. Y se enojaron mucho, y ahí vamos de regreso a la Industrial de la Aviación. Y pues ahí la verdad es que tuve una necesidad fisiológica en el camino. Eran las 2 de la tarde más o menos. Y tuve que, con mucho ruego, el policía accedió a dejarme bajar del carro. Y ahí estaba en un solar, hasta me prestó un periódico. Y cuando levanté la vista, estaba enfrente de mí una tortillería con una bola de viejas viéndome. ¡Ay, qué bárbaro! Zurdito. Total que el policía se convenció
y ahí vamos otra vez a San Sebastián. Y ya cuando llegamos, sí había ahí un policía amigo, y les pregunté, oye, ¿conoces a esos que están en el carro? Dice, sí, son el Chino y el Zurdo, trabajan en el Sol de San Luis. Y los policías, pues, nomás se fajaron la pistola y se largaron, ¿verdad? Ay, qué bárbaro. Después fuimos a platicarle al señor Rosillo y uno se carcajeaba de la risa. Ay, qué bárbaro. A ver, señor Mora, cuéntenos algo. Bueno, yo tengo una anécdota curiosa, como un reportaje del pasado que yo escribí, porque había leído a Manuel Muro, el historiador, sobre una tromba que hubo aquí en 1800 y pico. Y sucede que a mí me gusta mucho escribir de cosas del pasado, y total que yo estaba en la redacción escribiendo esto cuando llegó Octavio Rostro Pico, que estaba formando la sección local. Y dice, oye, Mora, ¿qué estás haciendo? No, mira, un trabajito que estoy sacando de aquí de la historia. Está muy bueno. Déjamelo, ¿no? Para leerlo. Sí, se lo di. Al día siguiente, en el Heraldo, a 8 columnas, decía tromba, tromba, en titulándose de 140 puntos. Ay, Y qué barbaridad. el balazo decía Jesús 1000 veces, tromba, tromba. Le dije yo, oye, pero si esa era una cosa que yo escribí de algo del pasado. Sí, Mora, pero ¿sabes qué? Vendimos mucho más periódico hoy. Ay, qué bárbara. Y a ti, Adriana, ¿qué te ha pasado así? ¿Qué nos cuentas? Bueno, yo nunca estuve en policíaca, salvo guardias. Alguna vez me habrá tocado tener que tirarme al piso por un ataque de pandilleros en algún lugar. Pero no, de las cosas más formativas que recuerdo, porque pues del inicio de periodista, siempre le enseñan a uno en la escuela, nos enseñaban, ahora ya no, ya no se comete ese error. Siempre nos decían, el periodismo tiene que ser objetivo. No sé por qué, era una escuela extraña que teníamos y que estaba agarrada de un lema propagandístico de los periodistas del siglo XVIII. El periodismo no tiene por qué ser objetivo, porque el objetivo es los objetos, nada más. Los periodistas somos seres objetivos y tenemos que decirlo, pero nunca estuvo bien admitido, vamos. Y cuando yo empezaba, pues era muy de libro. Yo estaba estudiando todavía y estaba en el Heraldo, y hubo un tiempo en el que, por falta de director, entró el propietario, don Vicente Villasana, y nos tocó trabajar con él un tiempo. Entonces, pues, no sé ni cómo, pero fui a dar con un caso de un niño de 5 años con VIH, que en esa época, pues, estaba toda la irrupción de esta enfermedad nueva y el terror que causaba, y el niño estaba en una clínica del ISSSTE. Consigo los datos y enrolo mi nota, y sale el señor Villasana con los anteojos aquí arriba de la cabeza y me dice, oiga, a ver, ¿no me puede ampliar su nota? Porque pues yo puse lo que tenía, y en términos, pues, lo que yo suponía profesionales, ¿no? Absolutamente asépticos, ningún adjetivo, nada de eso. Dije, no, pues es que son los datos que yo tengo. Pero, ¿cómo es el niño? ¿No se asomó? ¿No? Y los papás, pues la mamá desapareció, no se sabe, fueron y lo dejaron ahí. Dice, pero es que esto, bueno, pues es que son los datos. Y ya se me queda viendo como diciendo, no, está muy verde todavía. Y le habla a David Rangel, que trabajaba ahí, y dice, oye, Rangel, ven para acá. En esto, le da mi nota en papel revolución, que entonces se hacían entonces. Y le dice, a ver, vete al hospital. Si no te dejan entrar, indaga a ver cómo. Búscame otra cosa. Cuéntame una historia. Y literal, haz llorar a este pinche pueblo. Entonces ahí dije, ¿se llevó mi nota? Pues sí, porque fuiste incompetente, no lograste entender
que la historia requería emoción y que las historias también deben tener emoción y que uno es subjetivo y si no sabes traducirlo y manejarlo, al día siguiente que lo vi me moría de pena. No sé si porque David es muy particular, no sé si real o no, pero él contó una historia. Al menos el fondo de lo que yo llevaba era cierto. No sé si además lo consiguió de otra manera, pero ya estaba, era una nota magnífica y que sí hacía llorar, te ponía la piel chiquita. Y creo que a nuestro periodismo muchas veces le falta emoción y creo que hay que recuperar. Pero que no haga novelas. No. A ver. No, pero creo que sí, admito que era una redacción bastante incompetente, parecía un telegrama, porque a mí me habían enseñado que las emociones tenía uno que meterlas en nitrógeno. No, por Dios, de las pocas cosas que me tocó cubrir de policíaca, entendí que los reporteros de policíaca están hechos de algo especial, de algo muy, muy particular, porque a veces no sé, alguna vez me tocó un accidente que me mandaron de guardia, un autobús que se fue a un barranco y iba con el fotógrafo, logramos medio por un caminito bajar y para estar lo más cerca posible, nos acercamos mucho al camión que estaba volcado y el fotógrafo, el compañero, me dice, Adriana, cuidado con los pies. Los míos, no los del niño. En la ventana del autobús estaban en mi cabeza los pies, estaban saliendo las gotitas. La imagen aquella no me dejó dormir en mucho tiempo. Ay, pues sí. Llegar con eso debe ser, yo los veo, los compañeros de policía que ahí sí están hechos de otra manera, de una manera distinta a la del resto de los reporteros. Nos quedan 6 minutos, o sea que vámonos así con un comentario rapidito cada uno. A ver, Anita. Mi comentario sería que esta historia del periodismo que está a punto de cumplir 200 años da muy bien para un tema histórico, bien documentado. Yo le recomendaría, no sé, a la coordinación de humanidades o las escuelas donde tienen historiadores en ciernes, que se metieran a retomar todo lo que dejó Montejano y don Joaquín Mid de la hemerografía potosina y nos refrescan y nos pongan al día esta historia tan interesante, tan vasta, tan compleja y tan querida. Zurdito. Allá por 1985, durante un curso, don Carlos Figueroa Sandoval, que trabajaba en la Organización Editorial Mexicana, nos decía muy claramente, en México sí hay libertad de expresión. Lo que pasa es que el gobierno administra el papel. Ah, pues sí. Señor Mora. Pues lamentando mucho que el concepto de la prensa es el cuarto poder que defendíamos tanto en nuestros días, se haya ido diluyendo y ahora el periodista, que antes era muy bien recibido en cualquier círculo, está siendo atacado, amenazado y asesinado. 19 periodistas han sido sacrificados en este año y eso es muy lamentable. Sí. Adriana. Recuperando los compañeros, son tiempos muy complicados para los periodistas. Tenemos que retomar los fundamentos del periodismo clásico y adaptarlos a estas nuevas plataformas y volver a ganar el respeto de los lectores y no solo eso. Sí, yo recuerdo que en mucho tiempo no me tocó a mí, pero sí decían que en San Luis había 4 poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Sol de San Luis. Obedece a otros tiempos. Quienes trabajaban ahí pues eran muy, muy bien considerados y tenían muchísima influencia, mucho poder. Pues, bueno, pues, ¿cuánto nos queda? ¿Algo más o ya nos tenemos que ir? ¿Sí? A ver, otro minutito cada quien. A ver, Anita. Trabajaba yo en el Heraldo, mi casa de trabajo durante más de 9 años, y cubríamos fuentes pues, sociales y culturales. Los sábados teníamos que trabajar arduamente porque era día de muchas actividades
y aparte teníamos que considerar de dejar material escrito para que el domingo que no trabajábamos, pues el editor de la página no sufriera. Yo estaba agobiada ese sábado porque estaba escribiendo órdenes a los fotógrafos, notas hechas, notas adelantadas para el domingo. Acabé muerta. Ya me paro de mi escritorio y me despido del jefe de redacción, de cuyo nombre sí me acuerdo, pero que no lo quiero dar. Le dije, ay, señor, ya me voy. ¿Cómo me vería mi cara de cansancio? Que me dijo, ay, señora Anita, que descanse en paz. A ver, zurdito. A ver, que se nos acabe el tiempo. Un comentario último, zurdo. O señor Mora. ¿Tú qué ves? ¿Quién? ¿Zurdo o tu servidor? A ver, señor Mora. Bueno, pues muchas gracias por haber estado en esa reunión Zoom. Me voy a despedir con la famosa frase del maestro Celorio. Los quiero, los admiro, no por lo que son, sino por lo que me hacen sentir también cuando estoy con ustedes. Muy bien. A ver, zurdito. Pues nada, darles muchas gracias a Lucy y a todos ustedes por la invitación. Esperamos que la experiencia la podamos volver a repetir. Pues sí, porque se hace muy chiquito el tiempo. Y Adriana, ¿qué nos dices? Por último, queríamos hablar de la escuela, del currículum. Ya no nos alcanzó el tiempo. Tenemos que hacer otro tiempo. Ya no hay tiempo, pero creo que en el futuro, y ese es el compromiso con el rector, es modificar el currículum para que el periodismo vuelva a tener el espacio de formación relevante que tenía. Bueno, pues agradecemos mucho a todos que hayan estado aquí en Radio Universidad, en el 88.5, en el 91.9, en Facebook, Cultura UASLP, en Radio y Televisión UASLP, en la página, en Cultura UASLP, y les recordamos que, pues si alguien les dice, no tuve tiempo, no pude verlos, pues vamos a subir esta charla a YouTube a partir de mañana. Bueno, mucho gusto de estar con todos ustedes. Y pues sí, se tiene que repetir, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, entonces agradecemos mucho la presencia del señor Miguel Mora, del zurdo Francisco Martínez, de Anita Rodríguez de Palacios y de Adriana Ochoa. Y pues nos quedó mal Juan José Rodríguez. Esperamos que en otra ocasión que haya menos tiempo político pueda estar con nosotros.